tratamiento térmico del tomate. Las pruebas preliminares para ver en qué momento del proceso hacemos esa acidificación se efectuaron bien durante el escaldado, llevando a cabo un escaldado ácido, o bien tras el tamizado, una vez que tenemos el jugo previo a la concentración. Los resultados de esas pruebas preliminares indican que un escaldado ácido es muy tedioso, es muy complejo de controlar el pH. Entonces se decide, tanto para la zanahoria como el brécol, como para la espinaca, hacer la acidificación tras el tamizado y justo antes de llevar a cabo la fase de concentración. En principio, la zanahoria podría adaptarse bien a ese proceso estándar que hemos visto antes de concentración. El problema, como se observa en la fotografía, es que tras el tamizado no obtenemos un jugo o un zumo como pasa en el caso del tomate, sino que lo que obtenemos es una pasta con una elevada viscosidad. Esa pasta sería complejo o sería dificultoso transportarla por las diferentes instalaciones y además dificultaría también el proceso de concentración. Para solucionar este problema se ha utilizado una enzima pectinolítica con actividad pectinasa y hemicelulasa, que lo que hace es que rompe estos tejidos facilitando una mayor liberación del líquido, por lo tanto licúa el producto. Las condiciones de trabajo de la enzima requieren de un pH de 4 y una temperatura de 50 grados. ¿Qué ventajas o inconvenientes tenemos con el uso de esta enzima? La principal ventaja, como se puede observar en la fotografía, es que consigue licuar el producto, con lo cual lo podemos transportar mucho mejor por la industria y más fácil el proceso de concentración. Las condiciones de trabajo no son difíciles de alcanzar en la industria porque un pH de 4 no nos supone problema porque nosotros necesitamos acidificar por las condiciones de la materia prima. La temperatura de 50 grados tampoco es una temperatura excesivamente alta de conseguir y lo único que supondría, digamos, en lo que es el procesado sería poner un tanque, pulmón, donde tengamos la enzima a una temperatura de 50 grados en un tanque de agitación, que tampoco sería costoso introducirlo en la línea del procesado. El principal inconveniente es que esta enzima, para llevar a cabo su función, necesita un tiempo de actuación que ronda entre 1 o 2 horas. Pero, sin embargo, si comparamos tanto datos de rendimiento como características físico-químicas de los diferentes concentrados obtenidos por proceso enzimático y sin proceso enzimático, con la enzima conseguimos mayor rendimiento de concentración, en torno al 25%, y unas características físico-químicas del producto mejor y una concentración final mucho mayor. Por lo tanto, ese tiempo de espera compensaría por las características del producto final. Para el caso del pimiento, se adapta bien al proceso estándar, no tiene ningún tipo de problema, los rendimientos de concentración de en torno al 22% son muy buenos y la concentración final del producto también son bastante adecuados. En el caso del brécol, las pruebas preliminares se hicieron con brécol floreteado y sin floretear, que son los dos tipos de suministración a la industria. Las pruebas han revelado que se obtiene mayor rendimiento con el brécol sin floretear y además es mucho más ventajoso porque simplemente del campo podrían pasar a la industria. Al igual que le pasa a la zanahoria, el brécol tras el tamizado no es un jugo, sino que es una pasta, incluso más viscosa que la zanahoria. Por lo tanto, de nuevo requerimos el empleo de la enzima. Y tras el uso de esa enzima, los rendimientos de concentración y las características del producto son también muy buenas. En el caso de la espinaca, no tenemos el problema de viscosidad porque tras el tamizado, como se observa en la fotografía superior, obtenemos un jugo. Se adapta bien al proceso de elaboración, pero el mayor inconveniente, como indicamos anteriormente, es su bajo rendimiento. Estamos hablando de rendimientos de un 4% de concentración y llegamos tan solo a 12 bris en producto final. Algo lógico cuando partimos de una materia prima con 2,3 tan solo de grado bris. De hecho, incluso en la parte inferior de la diapositiva os muestro un cuadro donde pongo tan solo el coste en materia prima para producir 13 kilos de concentrado a 20 grados bris. Y está claro que el mayor coste se lo lleva la espinaca, por lo tanto no lo consideramos como un cultivo apto tecnológicamente para el proceso de concentración. Por eso proponemos su sustitución por la cebolla, que es un cultivo que tiene mucho interés comercial y actualmente nos encontramos en esa fase de estudios preliminares y pruebas iniciales en ensayos a escala piloto. Inicialmente la cebolla también tiene un pH superior a 4,5, con lo cual necesitamos de una acidificación. Aunque no tiene una actividad peroxidasa demasiado elevada, el escaldado es muy conveniente llevarlo a cabo porque luego en tamizado se duplican los rendimientos. Con 5 minutos escaldándose en su jugo se consigue una buena inactivación y los grados bris iniciales de la cebolla de 7,2 son también bastante altos. Luego todo parece indicar que se adaptaría y sería un buen cultivo para el proceso de concentración.
Las pruebas preliminares y los primeros ensayos que hemos realizado en CETAE nos revelan que efectivamente se adapta sin ningún tipo de problema a los ensayos a escala piloto. Tras el tamizado obtenemos un jugo, no es necesario ningún tipo de adición de enzima y los datos que obtenemos de producto y de rendimiento también son bastante buenos. Una vez que ya hemos visto qué tipos de hortalizas de las que hemos propuesto se adaptan mejor al proceso y hemos empezado a optimizar procesos, también estamos llevando a cabo los ensayos de selección de variedades. Hemos hecho los ensayos de selección de variedades de zanahoria y pimiento y actualmente estamos con los de brécol y zanahoria cuando tengamos el cultivo. De zanahoria se ha seleccionado de las 3 variedades ensayadas la variedad Elegance por los datos de rendimiento y de características físico-químicas del producto final, y en pimiento de las 4 variedades ensayadas se ha seleccionado la variedad de Z-Seed, datos que coinciden también con los datos agronómicos que ha señalado antes mi compañera Elena. ¿Qué conclusiones llevamos o obtenemos hasta este momento? Bueno, pues que la zanahoria es un cultivo bueno, se adapta bien al proceso de concentración, con el problema de que tras el tamizado obtenemos esa pasta viscosa, problema que solucionamos con el uso de la enzima, que tiene el inconveniente del tiempo de espera, pero que se compensa con los buenos rendimientos y las buenas características del producto final que se obtiene. El pimiento se adapta sin ningún tipo de problemas al proceso de concentración y los rendimientos y el producto también tienen muy buenas características. En el caso del brécol se trabajaría con brécol sin floreteal. Tiene también el problema de la viscosidad, pero que con el uso de la enzima se soluciona. Y el producto final os destaco que sensorialmente se caracteriza pues, por una coloración verde oscura y un fuerte olor. Y en el caso de la espinaca, a pesar de que se adapta bien al proceso, pues hemos visto que no es rentable tecnológicamente para el proceso de concentración y hemos propuesto su sustitución por la cebolla, que en un principio nos está dando muy buenos resultados. Las acciones futuras, por tanto, para esta fase tecnológica de sus proyectos, pues sería continuar con los ensayos a escala piloto de determinación del proceso de elaboración de concentrado de cebolla, seleccionar las variedades más óptimas de brécol y cebolla. Una vez que ya tenemos las variedades más adecuadas de cada hortaliza, se pasaría a una optimización final del proceso de elaboración de concentrado de cada una de ellas en el concentrador a escala piloto del que dispone el centro, para pasar ya a los ensayos a escala industrial en las diferentes industrias transformadoras del tomate. Y por mi parte nada más.